Mi nombre es José. Tengo 73 años y nunca en toda mi vida ni en mis sueños más feos pensé que llegaría el día en que tendría que esconderme de mis propios hijos, esconder lo que era mío, lo que construí con mis manos, con mi sudor, con mi propia sangre, esconder mi herencia de aquellos a quienes se las estaba dejando. ¿Puedes creerlo? Que el hombre que les dio todo, que se deslomó por ellos hasta que los huesos le dolieron, se viera forzado a guardar un secreto tan amargo de su propia carne, de su propia sangre. Es una ironía, ¿no crees? Una ironía que te parte el alma, que te revuelve el estómago y te hace cuestionar cada decisión, cada sacrificio que hiciste en la vida, porque cuando entregas todo, esperas, al menos, un poco de respeto. Quizás no gratitud, ¿quién pide eso hoy en día? Pero sí respeto, un mínimo de consideración. Pero no, para ellos, yo era solo un estorbo, un viejo a quien pisotear, un montón de carne y huesos que ya no servían. Pero lo que ellos no sabían, lo que no podían ni imaginar en su ambición ciega, es que este viejo inútil, como me llamaban, tenía un plan que me carcomía por dentro, sí, pero que también me daba una chispa de vida, una última oportunidad para recuperar la dignidad que me habían robado a pedazos. Y ahí, en ese plan, residía la última y más grande lección que les daría. Una lección que no olvido, ni olvidaré. La primera vez que sentí el frío en el alma, la primera punzada de esa verdad amarga, que se me clavó en lo más hondo, fue hace unos años. Mi hija mayor, María, la que siempre fue la más sensata, si es que esa palabra significaba algo ya, me llamó para decirme que no vendría a la cena de Nochebuena. La voz sonaba forzada, llena de excusas baratas que no se las creía ni ella, y mucho menos yo. Papá, es que mira, los niños tienen un resfriado, y tú sabes, con el frío no quiero exponerlos. Los niños, claro. Los mismos niños que el fin de semana anterior estaban saltando en el parque, sanos como robles. Ya para entonces me daba cuenta de las mentiras, de las evasivas. Después de toda una vida me conocían, pero ellos no se daban cuenta de que yo también los conocía, y los conocía mucho mejor de lo que ellos se conocían a sí mismos, al menos en sus peores facetas. Me conocían, sí, pero ya no me veían. Solo veían una sombra, un estorbo, el viejo. Desde esa noche, la Nochebuena, que para mí, que siempre fui un hombre de familia, era sagrada. El vacío en la casa se hizo más grande, más ruidoso que el silencio, y cada vez que sonaba el teléfono, si sonaba, ya no esperaba una llamada de cariño, sino una excusa, una queja, o, las más de las veces, una petición de dinero, o, lo que era peor, ni siquiera una llamada, solo el olvido, la indiferencia. Esos primeros golpes, aunque dolorosos, eran solo el preludio. La sinfonía del desprecio se fue componiendo nota a nota, desafinada y estridente, hasta llegar a un crescendo insoportable. Recuerdo cuando mi hijo, el menor, el ojito derecho de su madre, el que siempre fue más descarado, me dijo frente a sus amigos riéndose que yo era un dinosaurio que aún vivía en la prehistoria, solo porque le pregunté si había terminado de estudiar para un examen. Su examen, el mismo examen para el cual yo vendí mi reloj de oro, ese reloj que mi propio padre me había dado, para comprarle los libros que necesitaba para su carrera de ingeniería. No era cualquier reloj. Era el único objeto de valor sentimental, de valor real, que yo poseía, y no lo dudé ni un instante. Lo vendí en un pueblo vecino para que él no se avergonzara, para que no supiera del sacrificio, para que no sintiera la carga, para que pudiera tener sus libros, sus herramientas de estudio, sin que nada le faltara. Sin que supiera que su padre, un hombre de campo, de manos curtidas, se estaba privando de lo poco que tenía, incluso de un almuerzo digno, para que él pudiera crecer, pudiera ser alguien en la vida. ¿Y recuerdas aquella
¿Bicicleta roja? La que tu hijo, si tienes hijos, soñó con tener. La que veía en la vitrina de la tienda cada vez que pasábamos por el centro del pueblo. Él no paraba de hablar de ella. Sus ojos brillaban como dos faroles. Y yo, viéndolo así, tan ilusionado, tan inocente, ¿cómo negarle ese pequeño pedazo de cielo? Durante un mes me privé de mis propios almuerzos. ¿Sabes lo que es eso para un hombre que trabaja con sus manos? Un albañil, un panadero, que suda la gota gorda desde que sale el sol hasta que se esconde. Sentía el estómago vacío, el cuerpo pesado, pero cada vez que lo veía sonreír, imaginando ya sus paseos en esa bicicleta, el hambre se me pasaba. Me decía a mí mismo, vale la pena, José, vale la pena por su alegría. Comía pan duro con agua, o lo que sobraba del día anterior, y le decía a su madre que comía en casa de un amigo, o que no tenía hambre, y cuando finalmente pude comprarla, esa bicicleta roja brillante, su cara de asombro, de pura felicidad, fue la recompensa más grande. Verlo pedaleando por la calle, con el viento en la cara, libre, feliz, por momentos olvidaba el sacrificio. Creía que ese amor, ese esfuerzo, era una semilla que germinaría en algo hermoso, que me lo devolvería en respeto, en cariño, en presencia, que esa sonrisa era una promesa silenciosa de que jamás me abandonarían, pero no fue solo el dinero, ¿sabes? Fue el tiempo, la energía, el cuerpo que dejé en cada ladrillo de esta casa donde estoy sentado ahora, esta casa que ellos querían quitarme. Cada muro, cada viga, cada teja lleva mi sudor. Recuerdo que cuando mi hija mayor, María, la que ahora se queja de un resfriado, quería un cuarto más grande, yo trabajé noches enteras. Después de mi jornada de albañil, de panadero, de lo que fuera para traer el pan a la mesa, venía aquí, a mi propia obra, y seguía trabajando. Bajo la luz de una bombilla colgando, con las manos agrietadas, con la espalda que me ardía, cada clavo, cada tabla, colocada con la ilusión de que mis hijos tuvieran un hogar digno, una casa donde no pasaran frío, donde tuvieran espacio para crecer, para soñar. Quería que tuvieran lo que yo no tuve, una casa de verdad, no un rancho de madera y chapa. Y sí, me esforcé, me rompí la espalda. ¿Sabes lo que era en pleno verano, bajo el sol implacable, mezclar cemento a mano, subir ladrillo a ladrillo, cuando el cuerpo ya te pide a gritos un descanso? Me dolían los brazos, me dolían las piernas, la cabeza me zumbaba, pero pensaba, esto es para María, para el niño, para que tengan un futuro, un techo seguro. Y seguía. Y cuando la techamos, y la lluvia no entraba, y el viento no soplaba por las rendijas, sentía un orgullo que no cabía en el pecho. No solo construí una casa, construí un nido, un refugio, un lugar donde mis hijos estuvieran a salvo, donde se sintieran amados, donde pudieran invitar a sus amigos, donde pudieran formar sus propias familias sin vergüenza. Un legado, pensaba yo, mi legado de amor silencioso. Y no era solo la casa, ni las bicicletas, ni los libros. Era la comida. ¿Recuerdas el olor a pan recién horneado que invadía todo el hogar cada mañana? Me levantaba a las 3 de la madrugada, cuando el resto del mundo aún dormía, para encender el horno de leña que yo mismo construí en el patio. Amasaba la harina, el agua, la levadura, con mis propias manos, con el cansancio a cuestas, sí, pero con una alegría inexplicable. Sabía que ese pan, ese que sacaba caliente y dorado del horno, sería el desayuno de mis hijos, que no solo los alimentaría, sino que les daría esa calidez, ese sabor a hogar que se queda grabado en el alma. Muchas veces, mientras ellos comían, yo ya me había ido a trabajar, o me quedaba con los trozos más pequeños, los que no salían perfectos, o esperaba a que terminaran para comer lo que sobraba.
Pero ellos siempre tenían el pan fresco, el mejor, el que más se había dorado, y si había un pedazo de carne, una buena pieza de pollo, pues la dividía entre ellos y yo. Comía las menudencias, los huesos. Papá no tiene tanta hambre, les decía a su madre, para que no me insistiera. Y ella, mi pobre esposa, que también hacía milagros con lo poco que teníamos, me miraba con una tristeza en los ojos que me partía el alma. Pero yo apretaba los dientes. Es por ellos, me decía a mí mismo, todo es por ellos. Pensaba que así, con ese cuidado, con esa atención a los detalles más pequeños, ellos aprenderían el valor de las cosas, el valor del sacrificio, el valor del amor, que lo llevarían en el corazón y lo replicarían con sus propios hijos. Qué ingenuo fui, ¿verdad? Creer que el amor incondicional es una receta para el respeto. En mi mundo de hombre de campo, eso era una ley. En el suyo, en el mundo que yo les había dado, era una debilidad. Los años pasaron, y con ellos la juventud de mis hijos y mi propia fuerza. Las cumbres de la vida se fueron convirtiendo en laderas, y luego en valles. Fue gradual, ¿sabes? Como el agua que erosiona la piedra, sin que te des cuenta hasta que ya es un agujero profundo. Las llamadas se hicieron esporádicas, las visitas, excusas, y las excusas, insultos silenciosos. Empezaron con cosas pequeñas. Papá, no tengo tiempo de ir a verte hoy, tengo mucho trabajo. Pero luego los veías en las redes sociales, en la plaza, con sus amigos, riendo, sin un ápice de remordimiento. Y tú, aquí, esperando, con el café preparado y un pedazo de pan que sabías que no se comerían. O cuando les pedía que me ayudaran con algo en la casa, algo sencillo que yo ya no podía hacer, como cambiar un foco o arreglar el grifo que goteaba. Papá, contratas a alguien. ¿Para qué está el dinero? Les había enseñado a resolver problemas, a ser autosuficientes, pero ellos interpretaban esa autosuficiencia como una excusa para la desidia, para la comodidad extrema. El dinero que yo les había dado, el esfuerzo que yo había hecho para que tuvieran una vida holgada, ahora se usaba como un arma, como un recordatorio constante de que, para ellos, yo era una carga. Un peso muerto. El golpe más duro, el que me dejó sin aire, fue el cumpleaños de mi nieto, el hijo de mi hija María. Había pasado días, semanas, tejiendo una bufanda para él. Con mis manos ya torpes, sí, pero con todo el cariño del mundo. Elegí los colores que le gustaban, pasé horas desenredando lana, corrigiendo puntos. Quería que fuera especial, algo hecho por mí, algo que le abrigara en el invierno. La entregué, orgulloso, creyendo que vería la misma chispa de alegría que vi en su padre con la bicicleta roja. Pero no, su madre, mi hija María, la tomó con una mueca. Ay, papá, tan bonito, pero es que ya tiene tantas bufandas y esta pica un poco, ¿no? La ropa de ahora es más suave. Y la dejó a un lado, no la abrió del todo, no la tocó. Y mi nieto, mi pequeño nieto, con sus 7 años, me miró con los ojos grandes, como si yo fuera un extraño, como si lo que le había dado fuera un desecho, no un regalo. Y luego, mi hijo, el menor, el ingeniero, soltó una carcajada. «¿Qué cosas, papá? Siempre con tus manualidades de la abuela. Él quiere un videojuego, no algo hecho a ganchillo». Sentí un nudo en la garganta. La vergüenza me quemaba la cara. ¿Manualidades de la abuela? Así llamaban al trabajo de mis manos, al amor que les había dedicado. No era solo la bufanda, era cada hora, cada gota de sudor que había derramado por ellos, reducida a una broma, a una vergüenza. Ese día me fui de la casa de mi hija con el corazón encogido, sintiéndome más solo que nunca, con la bufanda que había tejido, envuelta y escondida en una bolsa como si fuera algo prohibido. La guardé en el cajón más profundo de mi ropero, donde nadie pudiera verla ni recordarla. Y lloré en silencio, por primera vez en mucho tiempo, no por mí, sino por la inocencia que había perdido,
por la fe ciega que había puesto en mis hijos. Pero la cosa no paró ahí. El desprecio se volvió explícito, público. Una vez, en una reunión familiar, una de esas pocas veces que se dignaban a cenar aquí, en mi casa, la casa que yo construí, ladrillo a ladrillo, el menor de mis hijos, el que siempre fue el más descarado, se atrevió a decirme, así, sin rodeos, con la voz alta para que todos lo oyeran: «Papá, ¿no crees que ya es hora de que te vayas a un asilo? Te estás poniendo viejo e inútil. Aquí solo estorbas». La palabra inútil me taladró el alma. Inútil. Yo, el hombre que levantó esta casa, que les dio de comer, que se levantó antes de que saliera el sol para hornear pan, para trabajar en el campo, para asegurar que a ellos no les faltara nada. Yo, el que, con cada músculo de mi cuerpo, con cada gota de mi energía, les había construido una vida. ¿Inútil? Mi mandíbula se apretó. Podría haber gritado, podría haberlos echado de mi casa, pero me quedé en silencio, mirándolos, uno por uno, sus caras. Algunos desviaron la mirada, otros se rieron entre dientes. Nadie me defendió, ni una palabra, ni una. Su madre, mi pobre esposa, si viviera, se hubiera muerto de vergüenza. Se hubiera levantado y les hubiera dado una bofetada a cada uno por su insolencia, por su falta de respeto. Pero ella ya no estaba, y yo solo, sin su apoyo, me sentí desnudo frente a su crueldad. Esa noche no pude dormir, y las noches siguientes tampoco. La palabra inútil resonaba en mi cabeza una y otra vez, y la idea del asilo, que me quisieran apartar de mi propia casa, de mi propia vida, me hizo recordar algo que por años había guardado en lo más profundo de mi ser. Algo que había sido una pequeña precaución, una chispa de sentido común que por fin iba a encenderse. Porque a pesar de sus intentos de forzarme, de sus palabras hirientes, su ambición se nubló tanto que ni siquiera se dieron cuenta de un detalle fundamental. Un detalle que yo, en mi vejez inútil, había sabido proteger. El secreto, ¿sabes? El verdadero as en la manga de este viejo inútil. No era una fortuna oculta bajo la tierra, ni un cofre lleno de joyas, enterrado en el jardín. No, no. Era mucho más simple, mucho más poderosa. La casa, esta misma casa, la que ellos codiciaban con tanta fuerza, la que querían quitarme para ellos. La escritura, los papeles, los documentos legales que probaban que esta casa, cada ladrillo de ella era mía, y solo mía. Los años de sacrificio, el sudor, la sangre, todas las privaciones, todo el amor que había vertido en estas paredes, se materializaba en ese pequeño, insignificante manojo de papeles. Los guardaba en una caja fuerte pequeña, escondida detrás de un ladrillo suelto en la chimenea, un lugar que nadie, ni siquiera mi esposa en vida, supo. No es que no confiara en ella, al contrario, pero siempre fui un hombre previsor, un hombre de campo que sabe que la vida da muchas vueltas y que uno tiene que tener un plan B, un as bajo la manga para los tiempos difíciles. No la guardé por desconfianza, sino por esa intuición de que algún día podría necesitarla, no para mí, sino quizás para proteger a mi familia de algún problema, de alguna desgracia. Nunca imaginé que sería para protegerme de ellos mismos. La decisión de no poner la casa a nombre de ellos, o de uno de ellos, fue algo que siempre me recriminaron. Papá, ¿por qué no pones ya la casa a nuestro nombre? ¿Qué esperas? ¿Es lo justo, no? Y yo siempre les daba largas. Ya veremos, hijos. Todavía no es el momento. Hay que esperar. Yo, en mi ingenuidad, pensaba que si les daba la casa en vida, ellos se volverían perezosos, que no buscarían su propio camino, su propio esfuerzo. Creía que necesitaban aprender el valor de trabajar, de construir algo propio, así como yo lo hice.
Quería que tuvieran ambición, no pasividad. Quería que comprendieran que la verdadera herencia no es lo que se recibe, sino lo que se construye, que la dignidad de un hombre no está en lo que posee, sino en cómo lo obtiene. Esa era mi lección silenciosa, una lección que evidentemente no aprendieron. Esperaba que se forjaran, que entendieran que la vida no es un regalo perpetuo, que hay que luchar. Y también, en el fondo, una pequeña voz me decía, y si por alguna razón las cosas se tuercen, si algún día necesitan una mano, o si las cosas se ponen feas con sus vidas, al menos la casa estará segura. Siempre tendrán un refugio, un lugar al que volver. Pero nunca, nunca imaginé que esa precaución se convertiría en mi escudo contra su propia avaricia, contra su crueldad. No pensé que tendría que usarla para protegerme a mí mismo de ellos, que la casa que construí con tanto amor para ellos se convertiría en el campo de batalla de mi propia dignidad. El punto de inflexión fue justo después de lo del viejo inútil y de que intentaran romper el candado de mi propia casa, como si fuera un intruso o como si la casa ya fuera suya. Mi hijo, el menor, el que siempre fue el más impulsivo y menos respetuoso, llegó con un amigo, un hombre grandote con cara de pocos amigos y un cortacadenas. Estaban borrachos, o casi. Yo estaba dentro escuchando el ruido metálico en la puerta principal. Salí, con el corazón en un puño, pero con la mirada firme. «¿Qué están haciendo, muchachos? ¡Es mi casa!». Él se rió. Su aliento a alcohol me golpeó la cara. «Esta casa es nuestra, papá. Ya es hora de que te vayas a un asilo. Estorbás. No servís para nada». Y el amigo, sin decir una palabra, empezó a forcejear con el candado. En ese momento, en ese instante preciso, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue la tristeza ni el miedo. Fue la última gota de paciencia, la última chispa de esperanza que quedaba. Y se encendió algo nuevo, una determinación fría y dura como el acero. Ya no había vuelta atrás, ya no había excusas. Habían cruzado la línea. La casa que construí para ellos, ahora la usaría para mí, para salvarme de ellos, para recuperar lo que era mío por derecho y por dignidad. La casa ya no sería un símbolo de amor, sino de justicia. Y en ese preciso momento, la pequeña caja fuerte detrás del ladrillo suelto en la chimenea, el secreto que guardaba, se convirtió en mi única arma, la única manera de hacerles entender, de hacerles sentir el peso de sus acciones. Al día siguiente, con los puños aún apretados por la indignación, me puse mi mejor ropa, la que uso para ir a misa y para ocasiones importantes, y fui al pueblo, y busqué al licenciado Fuentes, un hombre recto, conocido por su honestidad y su discreción. Me senté en su oficina, con los papeles de la casa en la mano, y le conté mi historia. Le conté todo, desde el pan hasta la bicicleta, los libros, la casa ladrillo a ladrillo, el reloj vendido, la bufanda de ganchillo despreciada, los insultos, las amenazas, el candado, todo, sin omitir detalles, sin adornar la verdad, y a medida que hablaba, sentía cómo el nudo en mi pecho se iba desatando. El licenciado me escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando con una expresión seria pero comprensiva. Cuando terminé, me miró a los ojos. «Don José», me dijo, «usted tiene todo el derecho, es su propiedad, y lo que le han hecho es una bajeza». Sus palabras fueron como un bálsamo, las primeras palabras de apoyo, de reconocimiento, en mucho tiempo. Y ahí, en ese instante, supe que estaba haciendo lo correcto, que estaba recuperando mi voz, mi lugar en el mundo, en mi propio mundo. El plan comenzó a tomar forma. El licenciado Fuentes se encargaría de todo. Yo solo tenía que dar el visto bueno. Él me explicó el proceso, los plazos, la discreción. Me aseguró que
Mis hijos no sabrían nada hasta que fuera demasiado tarde, y eso me dio una paz extraña. No era venganza lo que buscaba, no, era justicia y libertad. La libertad de un hombre que ha sido pisoteado y que por fin decide ponerse de pie. El licenciado encontró un comprador, una pareja joven, de buen corazón, que valoraba el campo y la vida tranquila. Me reuní con ellos. Les conté la historia de la casa, cómo la había construido, los sueños que había depositado en ella. No les dije toda la verdad de mis hijos, pero sí les hablé del amor con que cada rincón había sido hecho. Sentí que eran las personas adecuadas, que la casa seguiría siendo un hogar, un refugio, como yo siempre quise, y firmé los papeles, firmé mi libertad, firmé mi dignidad. Era una sensación agridulce, dejar atrás la casa de toda mi vida, el sudor de mis manos, la memoria de mi esposa, pero era necesario, era el único camino para la paz, era la única manera de cortar el nudo ciego que me ataba a la ingratitud. La noticia llegó a mis hijos como un rayo en cielo abierto. No fue de mi boca, no. Fue una carta de la notaría, algo formal, algo legal. Y luego, la visita. El nuevo dueño, un hombre joven y respetuoso, se acercó a la casa un día para la entrega formal, para los últimos detalles de la mudanza. Y mis hijos, que por casualidad estaban de visita para inspeccionarme, para ver si ya estaba listo para el asilo, lo vieron entrar, lo vieron hablar conmigo, con el licenciado, sus caras, sus caras. No cambiaría ese momento por oro. Primero confusión, luego incredulidad. ¿Quién es este papá? ¿Qué hace aquí? Y cuando les dije con voz firme, sin levantar la voz, pero con la autoridad que no había tenido en años, él es el nuevo dueño de la casa, vendí la casa. Fue como si les cayera un balde de agua fría, o más bien, un rayo. El silencio fue sepulcral por un instante. Luego, la explosión. Mi hija María fue la primera en reaccionar. «Papá, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste?» «Es nuestra herencia, es la casa de la familia». Su voz, que antes era tan melosa cuando quería algo, ahora estaba llena de furia, de rabia. Mi hijo, el menor, el ingeniero, estaba pálido, casi sin aire. «Estás loco, te vamos a demandar. No puedes hacer esto, estamos seguros de que no estás en tus cabales». Intentó acercarse a mí, con una mirada amenazante, pero yo me mantuve firme. El licenciado Fuentes dio un paso al frente. «Jóvenes, su padre está en pleno uso de sus facultades. La propiedad estaba a su nombre, y tenía todo el derecho legal de disponer de ella como le pareciera». Entonces vino la parte que más me dolió, pero que también me confirmó que había hecho lo correcto. El falso arrepentimiento. Las lágrimas de cocodrilo. «Papá, ¿cómo pudimos haber llegado a esto? Debimos haberte valorado más. Te prometemos que cambiaremos, que te cuidaremos. No nos hagas esto. Por favor, deshaz el trato. Te devolveremos el dinero». Mi hija María intentó abrazarme, pero la detuve suavemente. Sus palabras, sus promesas, sonaban tan huecas como sus excusas para no visitarme. Y mi hijo, el que me llamó viejo inútil, ahora me miraba con ojos de súplica, con la cara descompuesta. «Papá, no nos dejes en la calle. ¿Qué vamos a hacer? Te prometo que te visitaré todos los días, te traeré comida, te limpiaré la casa, lo que quieras». Era patético. Era una burla a todo lo que yo había sido. Ya no les importaba mi bienestar ni mi salud. Solo les importaba la casa, el dinero, lo que creían que era suyo por derecho, sin haber movido un solo dedo. Vieron su ambición desmoronarse frente a sus ojos, y la desesperación los hizo mostrar su verdadera cara. Y yo simplemente los miré, y sentí una tristeza profunda, por ellos, por lo que se habían convertido, pero también una inmensa paz. «Ya es tarde», les dije. Mi voz era tranquila pero firme. «La casa ya no es mía, y yo
Yo ya no soy su estorbo. Los dejé allí, aturdidos, con sus lamentos vacíos resonando en las paredes de lo que había sido su herencia, de lo que habría sido suyo si hubieran tenido un mínimo de respeto, de gratitud, de amor. Mientras me alejaba, con el corazón más ligero de lo que jamás hubiera pensado, escuché sus gritos, sus acusaciones. Viejo loco, viejo egoísta, pero ya no me afectaban. Habían perdieron la casa, sí, pero sobre todo perdieron la oportunidad de tener un padre, un hogar, un legado de amor verdadero. Me fui de la casa, la que yo mismo construí con tanto sudor y amor, con la cabeza en alto, sin mirar atrás, y dejé la puerta abierta para que el nuevo dueño pudiera entrar y llenarla de vida nueva, de respeto y de un verdadero calor de hogar. Con el dinero de la venta, que era más de lo que esperaba, decidí que no lo guardaría en un banco para que mis hijos lo descubrieran un día. No, lo usaría para vivir el resto de mis días con la dignidad que ellos me habían negado. Vendí mi camión viejo, compré una camioneta más pequeña, más práctica, para mí, y me fui del pueblo. Me fui de ese lugar donde cada esquina, cada cara, me recordaba a un pasado que ya no quería recordar. No fui a un asilo. Fui a un pequeño pueblo de la costa, no muy lejos, pero lo suficientemente lejos como para sentir que empezaba de nuevo. Había un pequeño apartamento en alquiler, con una vista al mar, algo que siempre soñé, pero que nunca me permití. Lo alquilé. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que respiraba aire puro. La felicidad, te diré, no estaba en el dinero, ni en la casa. Estaba en la paz que sentía al levantarme cada mañana, sin el peso de la angustia en el pecho, sin el miedo a la próxima humillación. Aquí, en este pequeño pueblo, la gente me saludaba con una sonrisa. Los vecinos me invitaban a tomar café, a sentarme en el parque a ver el mar. Hablaba con los pescadores al atardecer, les compraba pescado fresco y cocinaba para mí. Volví a leer, volví a escuchar la radio y por primera vez en años volví a sentirme útil. No porque hiciera grandes cosas, sino porque mis pequeñas acciones eran valoradas. Ayudé a una vecina a remendar unas cortinas y me trajo una tarta de manzana casera. Compartí una historia con un señor en la plaza y me escuchó con atención, con una sonrisa genuina. Esas son las pequeñas cosas que llenan el alma. Esas son las cosas que mis hijos, cegados por la avaricia, nunca pudieron darme. Y no estoy solo. Aquí he encontrado una nueva familia, no de sangre, sino de corazón, una pareja, de vecinos, mayores también, que me invitan a cenar un par de veces por semana. Nos sentamos, hablamos de todo y de nada, reímos, me escuchan y yo los escucho a ellos. Compartimos historias de vida, de pérdidas, de alegrías. Ellos me valoran por quien soy, no por lo que tengo, ni por lo que les puedo dar. Me ven como un amigo, un compañero, un ser humano. Y eso, mi amigo, es el mayor tesoro, mucho más valioso que cualquier propiedad, que cualquier herencia. La verdadera riqueza está en el respeto, en el cariño sincero, en la compañía de quienes te aprecian de verdad. A veces pienso en mis hijos, no con rencor, quizás con una pizca de lástima. Se quedaron sin nada, sin la casa que querían y sin el padre que tenían. Porque un padre no es solo alguien que da, sino alguien que es respetado y amado. Y ellos, en su avaricia, rompieron ese lazo. La casa era el símbolo de su ambición y el secreto de las Escrituras, el símbolo de mi dignidad recuperada, de mi libertad. Aprendieron una lección muy dura, de la peor manera, y quizás, solo quizás algún día, entiendan el verdadero valor de lo que perdieron. Pero para entonces yo ya habré caminado mi propio camino, tranquilo, en paz y libre. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? Dime qué harías tú en mi lugar. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Me gustaría saber. De verdad,